La caída de la casa de Usher, por Edgar Allan Poe. Bienvenidos a Cripicracia. Recuerden que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. La caída de la casa de Usher es una de las obras preferidas por la crítica en términos generales, y la que el mismo Edgar Allan Poe consideraba de las más exitosas que había escrito. ¿Sabes de qué se trata? Un narrador anónimo se acerca a la casa de Usher en un día aburrido. Algo que él llamaba un día oscuro y sin sonido. Esta casa, que fue la herencia de su amigo de la infancia, Roderick Usher, es sombría y misteriosa. El narrador observa que la casa parece haber absorbido una atmósfera malvada y enferma de los árboles en descomposición y estanques turbios que la rodean. Señala que aunque la casa se está cayendo en ciertos lugares, la estructura misma aún es bastante sólida. Solo hay una pequeña grieta desde el techo hasta el suelo en la parte delantera del edificio. El narrador ha ido a la casa porque su amigo Roderick le envió una carta solicitando seriamente su compañía. Él escribió que se sentía física y emocionalmente enfermo, por lo que el narrador se apresura a ir en su ayuda. El narrador menciona que la familia Usher, aunque era un clan antiguo, nunca había florecido. Solo un miembro de la familia Usher ha sobrevivido de generación en generación, formando así una línea directa de descendencia, sin ramas externas. La familia Usher se ha identificado tanto con su patrimonio que el campesinado confunde a los habitantes con su hogar. Al llegar, el narrador encuentra el interior de la casa tan espeluznante como el exterior. Mientras camina, se abre paso a través de los largos pasajes hasta la habitación donde Roderick está esperando, el cual se ve más pálido y menos enérgico de lo que una vez fue. Roderick le comenta que sufre de nervios, miedo sin razón aparente, y que sus sentidos se intensifican, haciéndolo escuchar ruidos extraños. Mientras éste le cuenta cómo se siente, el narrador hace énfasis también de que Roderick parece tenerle miedo a su propia casa. La hermana de Roderick, Madeline, quien había enfermado semanas antes con una misteriosa enfermedad llamada catalepsia, que es la pérdida del control de los extremos y que los médicos no pueden revertir, provocaba que Roderick se sintiera muy angustiado y que soñara que su hermana muriera. Al escuchar esto, el narrador pasó varios días tratando de levantar el ánimo de Roderick. En el día, lo escuchaba tocar la guitarra, hacer letras para sus canciones e incluso leer historias. Pero aún así, no lograba ver un cambio en él. Se veía deprimido, angustiado y muy nervioso.
Pronto, Roderick comenta al narrador su teoría de que la casa en sí no es saludable y que es la misma casa la que está haciendo eso, tal como el narrador supone al principio de la historia. Después de unos días y de haber soportado mucho sufrimiento, Madeline muere y Roderick decide enterrarla temporalmente debajo de la casa. Él quiere mantenerla ahí porque teme que los médicos puedan desenterrar su cuerpo para un examen científico, ya que su enfermedad era muy extraña y nada común. El narrador le ayuda a Roderick a poner el cuerpo en la tumba, y mientras lo hacen, señala que Madeline tiene las mejillas rosadas. Aunque un poco asombrado, esto era común en algunas personas después de la muerte. Después de verlos a ambos por un largo rato y platicar con Roderick, el narrador se da cuenta de repente, sin que Roderick lo mencionara, de que ellos eran hermanos gemelos. En los días posteriores a la muerte de Madeline, el estado de Roderick se vuelve aún más insoportable. Una noche, el narrador no podía dormir y Roderick repentinamente llama a su puerta, demasiado histérico y nervioso. Lleva al narrador hacia la ventana, donde observan un gas brillante que rodea la casa. El narrador le dice a Roderick que el gas es un fenómeno natural, no del todo raro, que no es nada fuera de lo normal, que se calme y vuelva a la cama. Para intentar calmar los nervios de Roderick, el narrador decide leerle un romance medieval. Mientras lee, el narrador comienza a escuchar ruidos que, tal como las descripciones de la historia que Roderick le contó al principio, provenían de la casa misma. Al principio, interpreta estos sonidos como los caprichos de su imaginación. Pero pronto, sin embargo, se vuelven más distintos y agudos y él ya no puede ignorarlos. También se da cuenta de que Roderick repentinamente se ha hundido en su silla y está murmurando algo que el narrador no logra entender. Se acerca a Roderick y escucha lo que está diciendo. Revela que ha estado escuchando estos sonidos durante días. Esos sonidos extraños que provienen de la casa. De repente una voz le dice que han enterrado viva a Madeline y que ella está tratando de escapar. Da un salto y grita que ella está de pie detrás de la puerta. En ese momento, el viento sopla fuertemente y abre la puerta, confirmando los temores de Roderick. Madeline está justo de pie con túnicas blancas ensangrentadas, parada de pie en la puerta. Ella comienza a atacar a Roderick de una forma violenta y desinhibida, mientras la vida se drena de ella y Roderick muere de miedo en cuestión de segundos. El narrador huye de la casa sin poder entender lo que había sucedido, y a medida que éste escapa, toda la casa comienza a agrietarse a lo largo de la ruptura en el marco. Se desmorona por completo, quedando solo en escombros.